Muy buenas noches, damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que nos brinda de poder dirigirnos a ustedes y tener nuestro estudio bíblico. Este que les habla es el pastor Gilberto Miguel Rufat, uno de los ancianos de la Iglesia Bíblica Jesucristo es el Señor en Haltom City. Estamos hoy en Apocalipsis capítulo 15 y le invitamos a que busque su Biblia, busque algo en que tomar notas para dar comienzo a nuestro estudio. Aprovechamos la oportunidad para agradecer y saludar a aquellos hermanos que nos puedan estar viendo en esta hora. Amigos en la fe, amigos, hermanos en Cristo, familiares, pastores, en fin. Damos gracias a Dios por este medio. Esperamos que el tiempo que estemos aquí exponiendo su palabra pues sea un tiempo de edificación para cada uno de nosotros. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre, te damos gracias en esta noche una vez más por tu misericordia para con nosotros. Agradecido, Señor, de que nos proveas esta oportunidad para poder tener este estudio bíblico y oramos, Padre, para que aquellos que así escuchen tu palabra puedan ser edificados por medio de la misma y aquellos que en tu gracia han de continuar procediendo a arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Jesucristo, así lo hagan. Te damos toda la gloria y toda la honra y como siempre te pedimos que nos des ojos para ver, oídos para escuchar y sobre todo un corazón bien dispuesto a obedecer tu bendita palabra. Pues oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Este es nuestro segundo estudio en el capítulo 15 de Apocalipsis. Estamos en lo que algunos llaman ya la segunda parte de Apocalipsis. Eso sí se considera el libro en lo que algunos llaman un arco quiástico. Sería la parte como un tipo de bosquejo, y la parte más alta de esa pirámide vendría a ser el capítulo 12 de Apocalipsis, que para algunos pues no debe ser el capítulo principal, pero en efecto lo es, y lo es porque el capítulo 12 es el capítulo que retoma lo expresado por Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, con relación a la división que habría en la humanidad por causa del pecado y cómo parte de esa humanidad sería redimida por medio de un hombre que nacería de la simiente de la mujer. Y ese hijo de la simiente de la mujer es el hijo que vemos que el gran dragón escarlata en el capítulo 12 va a intentar matar y perseguir, y no pudiendo realmente hacerlo, pues asciende al cielo, entonces se lanza contra el resto de los hijos de la mujer. Así que tenemos en el capítulo 12 de Apocalipsis, tenemos el momento del cumplimiento de lo que algunos llaman un protoevangelio. Además, también vimos que en este capítulo 12 guardaba relación con el libro de Daniel, especialmente con el capítulo 12. Ese capítulo 12 que sienta las bases al gran dragón, luego nos lleva al capítulo 13 y vimos en el capítulo 13 cuáles son los dos instrumentos principales de ese gran dragón escarlata. Trabaja por medio de dos bestias. La primera bestia que subió del mar representa al Imperio Romano y luego tenemos la bestia que sube de la tierra y representa al liderato religioso judío de Jerusalén, que también veremos en el capítulo 16 representa al falso profeta, que a su vez es la gran ramera del capítulo 17, donde allí se identifica también la gran ramera como la gran ciudad. La gran ciudad que en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8 ya se había identificado como Jerusalén. Pasamos al capítulo 14 y tenemos en el capítulo 14, estoy dando un pequeño resumen, tenemos en el capítulo 14 un capítulo que guarda relación con el capítulo 7, con relación a los 144,000. En este capítulo 14 ellos van a proceder a un cántico que solo ellos pueden aprender, y ese cántico lo vemos luego, lo que están cantando en el capítulo 15, especialmente versículo 3. Es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, porque
el antiguo pacto y el nuevo pacto se cumplen por medio de Cristo. No hay dos pactos separados, sino que siempre fue el pacto de redención, como muy bien se especifica en Gálatas capítulo 3, que la ley que vino 430 años posteriormente, luego de la promesa de Abraham, no podía cambiar ni invalidar la promesa que Dios otorgó, que Dios dio en Génesis capítulo 12, versículos 3 y 7. Y vemos en ese capítulo 14, luego de hablar de este grupo, que en el capítulo 7 dice que representan, son 144,000 de las 12 tribus de Israel. Vemos que se prepara el escenario para el tiempo de la siega, del juicio contra la gran ciudad o contra la viña, tal como Jesús había dicho en Mateo capítulo 21, había hablado de la parábola de los labradores malvados que se habían adueñado de la viña. Entramos en el capítulo 15, que es el capítulo de estudio, y voy a mencionar algunas cosas, voy a entrar en algunos detalles que no entré la vez pasada. Vimos un cuadro general del capítulo 15 y vamos a entrar ahora en algunos detalles. Cuando comenzamos el capítulo 15 de Apocalipsis, en el versículo 1, dice: vi en el cielo otra señal. Ya habíamos visto algo como esto. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. ¿Dónde habíamos visto una señal grande por primera vez? Bueno, en lo que nuevamente algunos llaman la segunda parte de Apocalipsis. Lo habíamos visto en el capítulo 12. El capítulo 12 es la punta del arco y luego vamos a ver que los eventos que ahora se narran, que guardan relación con los últimos 7 juicios, las últimas 7 plagas, se le llama las 7 copas de la ira de Dios. Estas 7 copas no son juicios nuevos, básicamente son la incrementación de aquellos eventos que proceden del séptimo sello. Del séptimo sello salen las 7 trompetas y de la séptima trompeta entonces proceden las 7 copas de la ira de Dios. Y eso es lo que tenemos. Así que si usted mira en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, dice: apareció en el cielo una gran señal. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Ya habíamos hablado que esa imagen procede de aquel sueño que tuvo José y representa aquel remanente salvado por gracia. O sea, representa a ese remanente en el Antiguo Testamento, el pueblo escogido, como lo es también en Apocalipsis 7, aquellos que son sellados por Dios. Así que cuando entramos en el 15 vemos que hay una conexión. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. Ahora, pero encontramos unas diferencias. Por ejemplo, cuando estuvimos en el capítulo 12, vamos a ver que casi se centra en cómo el gran dragón escarlata intenta desde un principio matar o entorpecer la obra de aquel hijo que nacería de la mujer, y como no pudiendo hacerlo, entonces se avalancha, se va contra la iglesia con el remanente judío. Ahora en el capítulo 15 vamos a ver la parte donde Dios preserva, como aparecía en el capítulo 12, Dios salvaguarda a aquel remanente escogido por gracia, que representan también o son parte de los 144,000 del capítulo 14. Y son preservados ¿de qué? De las 7 plagas postreras que consuman o consumaba, dice, la ira de Dios. Y ya hemos hablado, no vamos a tocar este tema nuevamente, pero para aquellos que nos puedan estar escuchando por primera vez, el libro de Apocalipsis exalta a Dios no solo por haber redimido a los 144,000, por traer una redención sobre todos los que son salvos, como se menciona desde el capítulo 1, como hay una expresión, una doxología de adoración en los capítulos 4 y 5, como tenemos en el capítulo 14 y en el capítulo 15, no solo se alaba a Dios por aquellos que Él redime, sino en Apocalipsis también se adora a Dios por aquellos juicios o por aquellos que son juzgados. Lamentablemente algunos solo reconocen a Dios o se gozan
en un Dios que salva a aquellos que por su gracia Él tiene misericordia, pero rechazan o evitan tocar aquellos temas donde Dios ciertamente hace justicia. Lo importante es que Dios nunca hace injusticia. Tiene gracia para con algunos que no la merecen y es justo para con aquellos que no se arrepienten, pero nunca es injusto. Y luego vemos en este capítulo 15, oímos aquel cántico y cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Dijimos que este cántico hace dos cosas y es importante por dos razones. En primer lugar, porque nos lleva a recordar los eventos que el pueblo en el pasado experimentó cuando salió de Egipto. Esto es importante. Porque básicamente hemos dicho desde que comenzamos el libro de Apocalipsis que necesitamos entender este libro e interpretarlo a la luz del Antiguo Testamento. Por lo tanto, lo que Juan está haciendo, disculpen, o lo que Dios hace por medio de la comunicación, de la visión que le da, es presentar esa visión tomando eventos de la historia de Israel en el pasado. Y este capítulo 15 claramente pone nuevamente como contexto la salida de aquel pueblo de Egipto y las plagas que se llevaron a cabo antes de que el pueblo saliera. Y bueno, los eventos también milagrosos de cómo Dios intervino a favor del pueblo. Solo que esta vez se cumple Deuteronomio 28. Habíamos hablado de Deuteronomio 32 la vez pasada. Porque ellos están cantando y ese cántico nos lleva posiblemente a asociarlo con Éxodo 15 y no está mal. Ese momento de adoración donde el pueblo, la propia hermana de Aarón, de Moisés, cantan a Dios porque Dios los ha preservado, porque Dios los ha salvado, porque Dios ha obrado en su favor. Pero Apocalipsis ahora nos lleva a ver esa misma escena, pero ahora contraria. Si en el pasado, esto es importante, escuche bien, si en el pasado Dios había intervenido a favor de ese pueblo de Israel, ahora por causa del pecado, ahora por causa de haberse apartado, iban ellos a regresar en un sentido a Egipto e iban a experimentar los juicios y las plagas de las que el pueblo en el pasado había sido protegido por causa del pecado. Para que puedan entender lo que estoy hablando, es necesario ir a Deuteronomio. Así que vamos a dejar nuestra Biblia marcada en Apocalipsis capítulo 15 y vamos a irnos al libro de Deuteronomio y allí vamos a ir al capítulo 28. Nuevamente, la vez pasada estuvimos en el capítulo 32 y yo mismo les indiqué que ese capítulo 32 tomaba como base las bendiciones y las maldiciones que vendrían sobre la obediencia o desobediencia al pacto. En Deuteronomio 28, porque es un capítulo largo, vamos a ir solamente a 3 pasajes y que estos 3 pasajes que vamos a leer nos van a ayudar a entender lo que acabo de expresar. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que hay un remanente en el capítulo 15, que son los 144,000 que cantan, le dan gracias a Dios porque Él los ha preservado. Pero el resto de ese pueblo pasarían por la ira de Dios. Y pasarían por la ira de Dios por violación del pacto. Y la violación de ese pacto, tal y como había sido señalado por Moisés de parte de Dios en Deuteronomio 28, se establecía que ellos iban entonces a vivir las plagas que se vivieron en Egipto, solo que ahora esas plagas no serían contra Egipto, ellos serían Egipto. Por eso en el capítulo 11 se les llamaba Egipto. Bueno, vamos al versículo 27, Deuteronomio 28, 27. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Estamos, si usted mira la perícopa o el encabezado que tiene su Biblia,
En la parte superior al versículo 15, el de mi Biblia, no es una Biblia de estudio, dice consecuencias de la desobediencia. Quiero poner, ya que no vamos a leer todo el capítulo, en contexto. Estamos ahora, el versículo 27 que vamos a leer es parte, y los otros versículos, parte de las consecuencias de violar el pacto. Versículo 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, de que no pueda ser curado. Si adelantamos la lectura, y ahora vamos al versículo 59 al 60, dice, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá, observe versículo 60, y traerá sobre ti todos los males de Egipto. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Ahora ellos son el objeto de la ira de Dios. Ese remanente rebelde que no se arrepintió y que no creyó al Mesías, a Jesucristo. Mira el versículo 68, es el versículo con el que cierra el capítulo 28, Deuteronomio 28, 68, y lee de la siguiente manera. Importante. Y Jehová te hará volver a Egipto. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Ese pasaje se cumplió claramente en la historia, pues una gran parte de los judíos, se habla de más de 1 millón de judíos perecieron en el juicio en el año 70, y aquellos que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos, y no es casualidad que la historia recoja que gran parte de ellos fueron vendidos a Egipto. O sea que estamos colocando el contexto para no estar haciendo suposiciones y teorizando sobre algo que no tenemos que teorizar. El contexto es que este pueblo ha violado el pacto. El único pueblo, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el único pueblo en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Cristo, que puede ser acusado de violación del pacto de Moisés, ciertamente es el pueblo que recibió el pacto. Y el pueblo que recibió el pacto de Dios es el pueblo de Judá en el siglo I. Y su centralidad en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Jerusalén estaba el templo. El templo que Jesús profetizó en Mateo capítulo 24, que no quedaría allí piedra sobre piedra. Vamos entonces a discutir una parte también importante que no hablamos la vez pasada, y es con relación a esta parte donde se habla de que en el versículo, ahora regresamos a Apocalipsis 15, vaya Apocalipsis 15. Y en Apocalipsis 15 vamos a ir al versículo 5. Apocalipsis capítulo 15, versículo 5. ¿Estamos ahí? Vamos a leer. Dice, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro.
Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Ya hemos visto y fuimos a Deuteronomio capítulo 28 para ver que estas plagas son las plagas, básicamente. Sé que hay 10 plagas en Egipto, pero si usted mira, son casi similares y las puede colocar paralelas y casi en el mismo orden en que se fueron desarrollando las plagas que acontecieron cuando el pueblo, años muy posteriormente, había estado en Egipto y fue librado. Ahora, se habla de que el templo del tabernáculo fue abierto el cielo, dice versículo 5, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Este templo claramente no es el templo que va a ser destruido, porque nos dice que fue abierto ¿dónde? En el cielo. Y creo que aquí hay algo también importante que debemos retomar, que debemos poder reconocer. Y es que el libro de Hebreos identifica, y esto lo habíamos hablado en otras ocasiones, que el templo o el diseño que se le dio a Moisés para que el pueblo construyese aquel tabernáculo era una sombra del verdadero templo que estaba en los cielos. Y vimos que ese templo prefiguraba, básicamente, tenía el propósito de presentar la obra que Cristo haría, como Él sería, tal como los sumos sacerdotes, el único mediador que podría traer una redención, una remisión de pecados completa, de lo cual los sacerdotes solo eran sombra, y los sacrificios o los animales que se llevaban, que se mataban en el tabernáculo, representaban a aquel cordero que había de ser sacrificado, como muy bien lo presenta Pedro en Primera de Pedro capítulo 1. Habla de aquel cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, hablando de Jesucristo. Y dice que Dios determinó salvar a ese remanente por medio no de cosas corruptibles, sino incorruptibles, mencionando la sangre del cordero, o sea, mediante el sacrificio de Cristo. Podemos mirar en Hebreos, vamos a la carta a los Hebreos y ver algunos de estos pasajes. Porque esto es importante, porque aquel templo seguía en función en el tiempo en que va a ser destruido, cuando aquel templo ya no cumplía ningún propósito. Vuelvo y repito, el templo va a ser destruido ciertamente porque el pueblo es rebelde y Dios iba a traer o iba a usar como instrumento de juicio al imperio romano para destruirlos. Pero aunque eso es cierto, no es menos cierto de que el templo ya no tenía ninguna función. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio de los sacrificios, lo que ese templo prefiguraba, ya había ocurrido cuando Jesús había muerto. Por lo tanto, no pueden haber dos caminos para hallar redención. La redención solo se halla por medio de Cristo. En Hebreos vamos al capítulo 8 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Disculpen, dice así la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, está hablando de Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. O sea, Cristo era el sumo sacerdote del verdadero tabernáculo, del tabernáculo que en Apocalipsis 15, versículo 5 dice que se abre y se ve aquel tabernáculo. Dice que levantó el Señor y no
el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven, mire lo que va a hablar de los sacerdotes, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Dios había provisto un medio de gracia al tabernáculo para que ese pueblo pudiera hallarse en una correcta relación con Dios, pues merecían la muerte como todo pecador, pero Dios permitía que un animal fuese sacrificado por medio de un sustituto que él proveía, que era el sumo sacerdote, por medio de alguien que servía como mediador, debo decir, que es el sumo sacerdote, pero todo aquello se iba a cumplir en Cristo. Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, o sea que Moisés estaba en pleno conocimiento. Esto es importante. Moisés recibe esto, pero Moisés estaba en pleno conocimiento de que aquello era algo pasajero, momentáneo, pero el pueblo lo pensó que aquello era para siempre, y de hecho no lo pensó, lo vemos hoy. Todavía hay un sector de la iglesia y todavía los judíos hablan de la necesidad de levantar el tercer templo, lo cual según la escritura no es necesario. De eso se trata el libro de los Hebreos en el capítulo 8. Ya ese templo no es necesario. Vuelvo y digo que Dios le dijo a Moisés, se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir, o sea, cuando se iba a construir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto. Y esto también es importante, porque en aquel templo lo que se hacía era parte del antiguo pacto. Pero lo que Cristo logra en la cruz al entrar al verdadero tabernáculo de Dios y presentarse a Dios como ofrenda por el pueblo que Él vino a redimir, entonces Él cumple, Él sella el nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, lo que se hacía en el tabernáculo que se le mandó a construir a Moisés, ciertamente no se hubiera procurado lugar para él. Segundo, no se hubiera procurado lugar para él. Segundo, el autor de Hebreos está diciendo con relación al tabernáculo, no a los templos que tenemos en mente, al templo de al templo que construyó Salomón y al templo que posteriormente destruyeron los romanos, sino con relación a la institución del templo, que Cristo era el templo que Dios construiría. Cristo es el templo, Él es el templo, Él es el sumo sacerdote, Él es el sacrificio, Él lo es todo. De modo que estando presente el segundo templo y lo que el sumo sacerdote Cristo logró en el segundo templo, ya no es necesario que el primer tabernáculo. En otras palabras, lo que se continuaba haciendo en Jerusalén. Yo no sé si usted pueda ver el impacto y lo poderoso de lo que se está afirmando en Hebreos 8:7. Porque se está diciendo que con el segundo templo, con la obra de Cristo, Él como templo, Él como sumo sacerdote, Él como la ofrenda a Dios, Él como el cumplimiento del nuevo pacto, ya no hace falta ningún templo. Yo sé que eso puede ser muy chocante para algunos que siguen creyendo que Israel es el reloj profético de Dios y que tenemos que ayudar a Israel y orar.
para que Dios destruya o saque a los musulmanes de la mezquita allá, para que Israel pueda construir su tercer templo. Si eso es lo que su pastor le enseña, su pastor no sabe nada y debería usted salir corriendo de allí. El autor de Hebreos no solamente para allí en el capítulo 8, sino que aborda este tema nuevamente en Hebreos 9. Vamos a leer lo concerniente Hebreos 9, 1 al 12. Porque necesitamos entender que la obra de Dios en Cristo fue consumada. De eso se trata básicamente el libro o la carta a los Hebreos. De dejarles saber a judíos que aparentemente habían creído en Cristo, pero que estaban siendo persuadidos a regresar atrás, a volverse al judaísmo, de que tal cosa no era correcta. No necesitaban el templo. En Hebreos capítulo 9 comenzamos la lectura en el versículo 1. Mira lo que dice. Ahora bien, aún el primer pacto, observe que los dos templos, y esto es importante, los dos templos están relacionados a dos pactos. El primer templo está relacionado con el primer pacto, entiéndase el primer pacto, el pacto mosaico, el pacto que ellos han violado y el pacto que señalaba los juicios o las maldiciones por la violación de dicho pacto. Ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Así que en aquel primer tabernáculo, lo que se hacía estaba ligado ¿a qué? Al antiguo pacto. Muy bien, proseguimos. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo, disculpen, déjenme yo buscar aquí, toqué algo y se me fue el pasaje que tenía en la computadora, así que lo busco aquí un momentito. Estamos en Hebreos 9, si usted no ha llegado, estamos ahí. Dice, estábamos en el versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entiéndase, del primer pacto como inicia Hebreos 9.1. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Tenían que entrar continuamente porque el hombre era continuamente un pecador. Requería todo el tiempo de ser redimido, de ser perdonado, pues sus pecados solo eran cubiertos por aquellos animales, pero su naturaleza no había cambiado y aquellos animales no podían realmente cubrir todas sus faltas y sus pecados. Pero ahora dice, versículo 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie,
déjeme explicar esto porque es importante. Si bien es cierto que Hebreos 9 comienza diciendo que el modelo del tabernáculo que recibe Moisés, que debía el pueblo erigir, estaba unido al pacto mosaico, no obstante, el autor de Hebreos nos está diciendo que en la manera o en la forma que fue construido, que básicamente tenía dos partes, algunos dicen tres si consideramos el atrio externo, pero en términos del templo per se, era el lugar santo y el lugar santísimo. Y esa división, lo que nos está diciendo el autor de Hebreos, marcaba, presentaba, prefiguraba lo que los sacerdotes hacían no era completo porque el hombre no tenía acceso directo a la presencia de Dios. Entiéndase el lugar santísimo como la presencia directamente de Dios. Y mostrando que solo un sumo sacerdote que tipificaba a Cristo podría entrar para llevar a cabo aquella ofrenda, la cual se hacía una vez al año. También representando que Cristo moriría una sola vez para siempre por todos nuestros pecados. Dice que eso es lo que el Espíritu Santo da a entender, Hebreos 9:8. Ahora mire lo que dice Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Entiéndase tiempo presente, no como nuestro tiempo. El tiempo presente de aquellos que estaban leyendo la epístola a los Hebreos. O sea que esto era pertinente para ellos y es triste que después de 2000 años nosotros no entendamos. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea que ese templo estaría allí, cumpliría un propósito hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿En qué tiempo Dios reformaría las cosas? En Cristo. Mire cómo lo dice de manera clara Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo. Sumo sacerdote de los bienes venideros. Le pregunto, obviamente Cristo no estaba como sumo sacerdote en el templo que va a ser destruido, pero era nuestro sumo sacerdote y estaba como sumo sacerdote en el templo que se identifica y que vemos en Apocalipsis capítulo 15, versículo 5, que se abrió el cielo y se vio el tabernáculo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto y más perfecto y más perfecto tabernáculo. Si algo hace el autor de los Hebreos desde que inicia el capítulo 1, es mostrar, entre otras cosas, la superioridad de Cristo. Si usted va al capítulo 1, comienza hablando de la superioridad de Cristo por encima de los ángeles. Del capítulo 2 al capítulo 2, la superioridad de Cristo con relación a su mensaje o a él como el profeta del último tiempo. Si va al capítulo 3, se habla de Cristo como superior al ministerio de Moisés. Si va del capítulo 4 al 5, se presenta a Jesucristo como superior al tiempo o al lugar de reposo que en aquel tiempo prefiguraba
la tierra de Palestina o Canaán. Cristo es superior en todo. Y aquí se nos está diciendo, 2000 años atrás, se está hablando y se está claramente afirmando que Cristo es el más perfecto tabernáculo. ¿Cómo es posible que si Cristo es el cumplimiento del templo del cual cuando se inicia Apocalipsis se dice que todos los que han creído han venido a ser también sacerdotes de Dios? De ahí, por ejemplo, algunos hablan de la doctrina del sacerdocio del creyente, donde no necesitamos a otro hombre que interceda por nosotros. Esta es la carta que dice que nosotros podemos presentarnos los creyentes ahora con libertad ante el trono de la gracia. Es entrar al lugar santísimo, lugar que se nos dice que en el primer tabernáculo no podían entrar ningún hombre, solo los sacerdotes que habían sido comisionados a ello. Ahora nosotros no solo podemos entrar, no solo somos parte del templo, sino que tenemos acceso al lugar santísimo por medio de la obra de Cristo. Entonces, si la obra de Cristo es la perfección del templo de Dios, ¿cómo es posible que la iglesia esté pensando que necesita un nuevo templo? Es triste, muy triste. Dice que ese templo que es Cristo, su obra, dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y que Él entró no por la sangre de machos cabríos, porque ya nos había dicho que el sumo sacerdote que le había sido conferido, se le daba el privilegio de servir como mediador el día de la expiación nacional, una vez al año. Él no podía entrar a ese lugar sin hacer primero sacrificios por su propio pecado, porque Él era un pecador. Pero Cristo no tenía pecado. Él no entra allí para expiar ningún pecado que Él tuviese. Él entra allí para cargar los pecados del pueblo que vino a redimir. Dice, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros. Tampoco entró con la sangre de un animal externo. Él era el sacrificio, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Escuche, habiendo logrado eterna redención. Miren lo poderoso de lo que estamos hablando. Si Cristo, como sumo sacerdote, no tiene necesidad de entrar al lugar santísimo para expiar su pecado, porque fue sin pecado, entonces cuando Él entra y Él mismo es la ofrenda, y su ofrenda es aceptada por Dios como pago por la deuda o el pecado del pueblo, y se nos dice que obtuvo, ¿qué? Una redención que es eterna. Esa redención eterna, ¿para quién la obtuvo? Para su pueblo. Dios nos redimió no solo completamente, eternamente. Todos y cada uno de nuestros pecados, todos, sin excepción, fueron cargados en la cruz. Dice el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ahora dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios
vivo. Y ahora observe, dijimos que el primer tabernáculo estaba relacionado al pacto mosaico, pero que a la vez el pacto mosaico con relación al tabernáculo tenía una parte que contenía lo que se iba a lograr o lo que lograría Cristo, tipificado en el sumo sacerdote, y lo que haría allí estaba relacionado con el nuevo pacto. Así que dentro del antiguo pacto estaba encerrado el nuevo pacto. Mire lo que va a decir. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. El pacto que habían violado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón de pecados. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Cristo nunca entró en el tabernáculo o en el templo en el primer siglo, pero no tenía que entrar en aquel templo, porque nuevamente aquel templo era figura del verdadero templo, del templo celestial, donde el remanente que había sido escogido por Dios desde la eternidad debía ser redimido. Porque no entró Cristo, versículo 24, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, escuche bien lo que va a decir, pero ahora, está hablando en aquel tiempo, pero ahora en la consumación de los siglos. Entonces, ¿cuál era la consumación de los siglos? Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que llegamos a Hebreos para finalizar por hoy y terminar este capítulo 15. Porque los 144,000 están cantando el cántico de Moisés, relacionándolo con la intervención y la gracia que obtuvo el pueblo en un momento dado, y el cántico del Cordero.
Porque la obra que fue prefigurada en el Antiguo Testamento se consuma, se concreta, se realiza en Cristo como el Cordero. Por eso se muestra en el versículo 5 que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oros. Y uno de los 4 seres vivientes que vimos en el capítulo 4, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Tienes un remanente salvo por gracia y tienes un pueblo rebelde que iba a pasar por el juicio de Dios. Y termina el versículo 8 diciendo: y el templo se llenó de humo. Y vamos a terminar con este versículo, pero también es un versículo maravilloso cuando uno lo mira a la luz de la historia. Porque acabamos de leer en Hebreos 8 y 9, específicamente el 9, que Cristo es el nuevo templo, que Él es el sumo sacerdote, que Él es la ofrenda, que Él es todo. Pero tal, y aquí está la asociación, tal y como cuando se inauguró el primer templo, la gloria de Dios vino sobre aquel templo, el templo se llenó de humo. Ahora estamos viendo que de la misma manera lo que Cristo ha logrado muestra su gloria, la gloria de Dios consumada por medio del sacrificio de Cristo, y como muestra de ellos, aquellos que Él ha redimido con su sangre. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Por qué nadie podía inicialmente entrar al templo? Porque lo mismo sucedió cuando se inauguró el primer tabernáculo, cuando la gloria de Dios o la nube de Dios cubrió el templo. Mientras la nube o la gloria de Dios permaneció allí, nadie podía entrar al templo. Solo que ahora se nos está diciendo que ese tiempo para poder entrar no sería hasta que las últimas 7 plagas o las 7 copas de la ira de Dios se derramaran. ¿Por qué? Porque hemos visto que Cristo y su muerte traen a cumplimiento el nuevo pacto. Ciertamente hay redención desde el momento en que Cristo muere en la cruz. Pero la venida de Cristo y el cumplimiento del nuevo pacto, su ministerio, no solo traerían redención para un remanente. Él también sería el juez justo que juzgaría a la rebelde Judá. Por lo tanto, hay un periodo, si usted puede o quiere verlo, de transición, donde parecerían que los 2 pactos corren de la mano. Desde el momento en que Cristo muere, ya está instituido el pacto de redención. Él es el salvador de aquellos que mueren. Pero el antiguo pacto no puede culminar, no puede finalizar sin traer las maldiciones expresadas en Deuteronomio 28, que fueron profetizadas, si ve el video anterior, como un cántico en Deuteronomio 32, que vendrían sobre el pueblo en el día de la ira de Dios, porque aquel pueblo no cumpliría con el pacto y pagarían el precio. Y eso es lo que estamos viendo en el capítulo 15. Para resumir y oramos, por un lado, tenemos el cuadro del Antiguo Testamento, véalo. Usted tiene el juicio que sucede en Egipto y un pueblo preservado al otro lado del Mar Rojo cantando. Solo que esta vez no está Egipto del otro lado del Mar Rojo.
y los redimidos del otro lado del Mar Rojo. De un lado del Mar Rojo están los redimidos, los sellados, el pueblo escogido. Y del otro lado no está Egipto, está la gran ciudad rebelde. Por eso vemos que en Apocalipsis se le llama espiritualmente Sodoma y Egipto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo, esta oportunidad, este espacio que tú nos provees para poder enseñar, trazar tu santa y bendita palabra. Proveas tú, amado Espíritu Santo, de ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón bien dispuesto para obedecer. Solo tú puedes llevar a los hombres a toda verdad y a toda justicia. Y esa verdad no está fuera de tu palabra, está en tu palabra. Solo que tú eres aquel que capacita el corazón y abres el entendimiento para poder comprender aquello que ya tú has revelado. Te damos gracias por tu bendita palabra, que ella sea lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, pues vivimos tiempos como Pedro marcó, tiempos difíciles y de oscuridad, donde lo único que puede iluminar el panorama es tu bendita palabra. Que así sea. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.